ver. Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos entonces a trabajar hoy el primer tema de sistemas lineales que corresponde al tercer corte. Entonces, este tercer corte se va a llamar matrices, ¿sí? Entonces, el primer corte fue todo de cálculo integral. El segundo corte fue de ecuaciones diferenciales y este tercer corte es de álgebra lineal. De álgebra lineal nos vamos a centrar en matrices y álgebra de matrices. Entonces, vamos a empezar con la presentación de las diapositivas. Antes de eso, como esta clase está grabada, a todos los estudiantes de sistemas lineales les informo que ya están sus notas en el aula virtual. Aún no las he subido a Univets, las voy a subir hoy para que revisen y pues cualquier observación me la hagan saber. Igual yo les voy a enviar un tablón de noticias para que quede como más, más formal la, la notificación de que ya están sus notas del segundo corte. Y pues como siempre por este reglamento, ustedes tienen 5 días para revisar y pues si tienen alguna duda, pregunta, reclamo, pues hacerlo para verificar pues si tienen razón o no. Bueno, entonces, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a hablar de matrices inicialmente y álgebra de matrices. Entonces, cuando vamos a hablar de matrices y álgebra de matrices, lo primero que vamos a hacer es la definición de una matriz. Entonces, dice que una matriz A de M por N. M y N son números. El primer número, que lo llamamos M, el primer número que es M, me está diciendo el número de filas que tiene la matriz, ¿sí? Las filas, voy a poner acá, las filas son horizontales, entonces esta, por ejemplo, fila 1, fila 2, fila I, por ejemplo, hasta la fila M. ¿Sí? Entonces, esta M me está diciendo el número de filas. Y las columnas, que son verticales, el segundo término, o el segundo valor más bien, porque no es término, es un número, N, me está diciendo las columnas. Entonces, columna 1, columna 2, a esta como está con J, columna J y esta columna N, ¿sí? Siempre se da en ese orden, eso es un orden que no lo podemos alterar. El primero me da las filas y el segundo me da las columnas, ¿ok? Bueno, entonces, realmente si yo tengo una matriz, eso es un arreglo, ¿sí? Estoy arreglando la información en como en un cajón rectangular. Ese cajón rectangular tiene una cantidad de números, miren estos. Todos estos números están acá, son números reales, es decir, pueden ser números naturales, enteros, racionales, irracionales, todos son números reales. Y cada número, si yo quiero hablar de uno en particular, por ejemplo, aquí dice ASUD 11, yo quiero mirar cuál es el número que voy a escribir acá. Si yo digo ASUD 11, quiere decir fila 1, columna 1. Entonces, por ejemplo, vamos a decir otro por acá diferente. Yo quiero encontrar el número, que me digan cuál es el número que está en la fila 2, columna 1. Entonces, esto es buscar el número que está en la fila 2. Recuerden que el primero siempre es fila. En la fila 2, columna 1. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, vamos a marcarlo. Fila 2, columna 1. Entonces, busco fila 2, mírenlo por acá.
debe estar por este lado. Columna 1, la primera, sería este. Entonces, aquí, pues, como estamos en términos generales, dice A sub 2, 1, ¿cierto? Pero, pues, ahí debería estar un número. Supongamos, ahí es la posición donde está el número 1, o número 2, o 3, o 4. ¿Listo? Entonces, así ubicamos, espérenme un momentico, ubicamos los números o los, pues no tienen que ser números, ¿no? Porque si es una matriz de ecuaciones, entonces los componentes, más bien, los componentes de una matriz. Bueno, entonces, vamos a mirar algunas condiciones de nuestra matriz. Entonces, se dice que A es de M por N, es decir, el tamaño de la matriz. Entonces, si me preguntan el tamaño de la matriz, primero me dan su nombre. Esta matriz se llamó A, pues porque es el primer ejemplo, pero ustedes la pueden llamar con cualquier letra del alfabeto. El nombre de una matriz siempre va con una letra del alfabeto mayúscula. Eso tenerlo claro. El nombre de la matriz va con mayúscula. Siempre es una letra del alfabeto con mayúscula. ¿Por qué? Porque las componentes internas de la matriz van con letra minúscula. Entonces, esta se llamó A, pues porque yo la puse ahí con A. Y si me preguntan el tamaño de la matriz, ¿qué lo da? Lo da la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, por eso, si me preguntan el tamaño de la matriz, yo digo M por N, donde M ya sabemos que son las filas y N son las columnas. ¿Hasta ahí vamos bien, ladies y Nancy? Sí, señora. Ok. Bueno, esto en términos generales. Ahora, resulta que hay matrices que tienen una característica especial, que su fila, recuerden M es fila, es igual a su cantidad de columnas, ¿no? No es que son iguales en números, sino iguales en tamaño. El número de la fila, el número de las filas es igual al número de las columnas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se dice que A es una matriz cuadrada de orden n. Una matriz es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Matriz cuadrada cuando, esta de acá, cuando número de filas igual a número de columnas. Y entonces, si yo digo que esa matriz, pues para no usar la misma de arriba, llamemos matriz B, el tamaño de esa matriz es n. ¿Sí? Cuando yo digo que el tamaño de una matriz es solo un número, si doy solamente un número, como en este caso, que digo que es n o digo que es m, pues es un solo número, yo ya sé que es una matriz cuadrada. Si la matriz es rectangular, es decir, la cantidad de filas es diferente a la cantidad de columnas, lo tengo que dar el tamaño como en el primer caso, m por n. Si doy un solo valor para decir que es el tamaño de la matriz, quiere decir que esa matriz es cuadrada. Por tanto, el número de filas es igual al número de columnas. Ahora vamos a hablar de algo que se le conoce como la diagonal principal. Voy a tomar el verde. La diagonal principal dice que la diagonal principal pertenecen estas componentes. A1, 1, A2, 2, A3, 3, ANN. O sea que la diagonal principal, si yo la miro acá, es esta. ¿Sí? Esa es la diagonal principal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Ok. Bueno, y hay unas matrices especiales que tienen o solo una fila o solo una columna. Esas matrices especiales
dice acá, por ejemplo, las matrices de una fila con n columnas o n filas con una columna, ¿sí? Esas matrices donde tiene una sola fila o una sola columna se denominan vectores, ¿m? Y se denotan en minúscula y en negrilla. Entonces, por ejemplo, una matriz, a ver, la cogemos acá con azul. Entonces, por ejemplo, esta matriz en minúscula y en negrilla. En física, además de ponerlas en minúscula y en negrilla, le ponen acá una flechita, que significa vector, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa matriz tiene una sola fila y n columnas, o al revés, tiene n filas y una columna. Entonces, por ejemplo, esta, me voy a inventar esta, 2, 3, 4, 10. Entonces, esa matriz, ese vector A, tiene una fila por 4 columnas. Y el vector A también puede ser de esta manera. Se puede representar tanto horizontal como verticalmente. Entonces, pongamos ese 2, ese mismo 3, 4 y 10. Entonces, si yo lo pongo así, esto es una matriz de 4 filas por una columna. Este tipo de matrices, cualquiera de los dos, se le conocen como vectores de tamaño n. Es decir, este vector A es de tamaño 4. Y este vector A es de tamaño también 4. ¿Sí? Quien da el tamaño es pues la cantidad de filas o columnas que está más grande, ¿no? Porque la otra va a ser 1. Entonces, a esas matrices especiales se les llama vectores. Ok, entonces tenemos la matriz general, que es la de tamaño m por n, es decir, donde hay cantidad de filas diferente a cantidad de columnas. Es una matriz rectangular. Está la matriz cuadrada. Esta B es cuadrada porque tiene igual número de filas que de columnas. Y está la matriz que se conoce como vector, que tiene una fila y n columnas, o al revés, n columnas y una fila. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar unos ejemplitos aquí en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos. A es la matriz 2 menos 4, 1, 3. La puedo leer por filas o la puedo leer por columnas. 2, 1, menos 4, 3, ¿no? B es la matriz 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. O B es la matriz 1 menos 1, 2, 0, 3, 1. U es una matriz menos 1, 0, 2. Como está de esta forma, esta matriz recibe el nombre de vector y es un vector de 3 componentes, ¿sí? Y este es B, también es una matriz cuya única componente es 3. Este B, que es 3, recibe el nombre también de vector de una componente. El vector de una componente es lo que nosotros conocemos como constante o en términos más coloquiales número, ¿no? Pero pues como estamos en la universidad, constante, cualquier constante, el número 3. Bueno, entonces, esta matriz A, ¿cuál es el tamaño de esa matriz A? Entonces, recuerden, filas primero y luego columnas. Entonces, el tamaño de esa matriz A es 2 filas por 2 columnas. Como resultó que las filas es igual a las columnas, entonces la matriz A
se escribe su tamaño solamente con un número, ¿sí? Porque tiene igual filas a igual columnas. Entonces, cuando eso pasa, la escribimos solo con un número. Entonces, si me aparece A y abajito el 2, quiere decir que es una matriz cuadrada. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Entonces, esta es una matriz cuadrada. Esta matriz de aquí abajo, que se llama B, ¿cuál sería el tamaño? Entonces, recuerden, primero van las filas, luego la columna. Tiene 2 filas por 3 columnas, ¿sí? Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, esta matriz, si como tiene filas diferentes a columnas, toca ponerla las dos y es una matriz rectangular. Esta es la más general de todas. Este es un vector, es una matriz que se llama vector, entonces este vector U, venga, lo repiso, entonces es de tamaño una fila por 3 columnas. Y a esta matriz especial se le conoce como, esta matriz se le conoce como vector. Matriz vector. Entonces, para no escribir matriz vector, solo dejamos vector. Listo. Ahora vamos a mirar algunas componentes. Entonces, voy a tomar aquí en negro. Para la matriz A, entonces, para la matriz A, que es una matriz cuadrada, entonces, que escribe a sus dos, ¿quién es el elemento? Elemento 2, 3. Perdón, el elemento A, sub 2, 1. ¿Quién me dicen cuál es el elemento A sub 2, 1 en esa matriz A? Entonces, para poderlo encontrar, yo recuerdo bien cómo es que se sitúa. Entonces, me dice, 2 siempre es la fila. Entonces, fila 2, 1 es la columna. Entonces, en columna. Entonces, empiezo. Fila 2, aquí está la fila 2. Columna 1, entonces aquí está la columna 1. ¿Cuál es el elemento A sub 2, 1? Entonces, es el elemento 1. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo lo encontré ahí? Sí, señora. Listo. Ahora, para la matriz B, vamos a buscar otro elemento. Entonces, para la matriz B, esa matriz B es rectangular, es de tamaño 2 por 3. La pregunta sería, ¿quién es el elemento A sub 3? Perdón, A sub 3 no. Borrador. Pluma ya. A sub 1, 3. ¿Cuál sería el elemento A sub 1, 3? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Recuerden que el primero es la fila y el segundo es la Profe, columna. sí, señora. O sea que la fila, o sea, fila 1 Sí. sería el -1. Fila No, 1, perdón. mira. Fila 1 sería el 1. Sí, columna 1. Acuérdense, esta es la fila. Entonces, la fila 1. Y luego en la fila 1 busco la columna 3. 3. O sea, sería el número 3. Ajá, sería este, muy bien. Fila 1, columna 3. Entonces, ¿dónde se chocan los dos? Aquí. Entonces, el elemento A sub 1, 3 sería 3. ¿Sí? En los Sí, vectores, señora. no se acostumbra a decir el elemento, ¿no?
se usa más bien componente. Entonces, para U, lo pongo repisado porque el vector va repisadito. Para U, entonces la pregunta, ¿cómo es así? Es un vector, ¿quién es la componente? Entonces, como ya se sabe que una de las componentes es una fila o una columna, entonces miro son las otras. ¿Cuál es la componente? 2. Entonces, como es un vector, yo miro las componentes, no me importa la fila, la columna, me importa la que esté en la posición 2. Entonces, esta es la componente 2. Este es el U sub 2. Entonces, U sub 2 le corresponde 0 para el vector. Profe, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Será que no me expliques otra vez el primero? El A21. Sí. Listo. Porfa, es que no lo capté ahorita bien. Entonces, ¿quién es? A veces yo quiero encontrar, ¿o por qué estoy haciendo eso? Porque a veces yo tengo toda la matriz, pero a mí no me interesan todos los números que estén en la matriz, me interesan unos en particular. Entonces, la forma de ubicarlos o de llamarlos es con esta notación. Si la matriz se llama A, pues entonces la notación va con A minúscula. Entonces, dice, quiero encontrar cuál es el elemento A sub 2, 1. Entonces, como aprendimos en la diapositiva anterior, espérenme, devuelvo, el primer elemento son las filas y el segundo elemento son las columnas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El primer elemento es la fila y el segundo elemento es la columna. Entonces, dice, como el primero es 2, entonces yo debo buscar la fila 2. Entonces, miren, esta es la fila 2. Y el segundo elemento es la columna. ¿Qué columna es? Columna 1. Entonces, fila 2, columna 1. ¿Dónde se chocan los dos? Aquí. Entonces, ¿qué número es el que me interesa a mí mirar de toda esa matriz A? 1. Ah, listo, profe, sí, ya, ahora sí, ya lo entendí mucho mejor. Gracias, profe. Y lo mismo con nosotros. Aquí me acabo de dar cuenta mientras te explicaba. Esta A se escribe acá con A minúscula. Esta, ¿cómo se llama B? Aquí sería B 1, 3 con minúscula, ¿no? Porque esta se llama B. Es que ya digamos que por la costumbre casi siempre escribo A, entonces se me olvida. El componente se escribe con la letra minúscula que corresponde al nombre de la matriz. Como esta es B, la matriz se llama B, entonces sus componentes serían con B minúscula. ¿Listo? Sí, señora, gracias, profe. Bueno, ok. Entonces sigamos. Entonces aquí ya como que revisamos toda esta parte. Ahora vamos acá, ejemplos de aplicación. Entonces dijimos que la matriz es un arreglo, ¿cierto? Me devuelvo un momentico a la primera. Es un arreglo rectangular de M, recuerden, es filas, segundo es columnas, ¿no? De M filas y N columnas, números reales dispuestos, ¿sí? En M filas y N columnas. Ese arreglo rectangular obedece a unas características de un problema, de un ejercicio, de una situación. A veces no es problema, a veces es una situación. Entonces, por ejemplo, ustedes como contadores manejan mucho el Excel, ¿cierto? Y en el Excel, cuando ustedes manejan su Excel, realmente ustedes tienen, lo que están haciendo son arreglos de matrices. Entonces, a ver, por ejemplo, voy a coger un Excel por acá mío, a ver. No me quiere abrir el Excel. Ah, ya. Entonces, voy a tomar este Excel, ¿no? Que es el que es un Excel que tengo para otra materia. Entonces, realmente ustedes tienen en un Excel, pues, los contadores, en general, todas las personas que trabajamos ¿en qué? En finanzas, manejamos
matrices sin saber que son matrices. Entonces hay un arreglo de información. Yo tengo una información por filas en Excel. Las filas están dadas, mírenlas, por números. ¿Sí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, por números. Y las columnas están dadas por letras. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, esta casilla de acá, ¿cuál es la fila y la columna? Entonces, la fila, voy a mirar si es esta donde dice cálculo integral, si se nota. Entonces, ¿qué fila le corresponde para este? Fila 12. ¿Y qué columna le corresponde? Columna G, ¿sí? Y cuando ustedes van a dar una fórmula, por ejemplo, igual, van a dar una fórmula, usted quiere que aparezca esta de acá, miren, acá en Excel primero dan la columna y luego dan la fila. Para matrices, en matemáticas, primero se da la fila y luego la columna. Entonces usted dice G12, no sé, aquí me va a salir error porque no es un número, por 2 y le da así. Entonces, pues obviamente sale valor porque no es un número, ¿no? Pero entonces usted, ¿qué es lo que hace? O bueno, yo quiero revisar qué es lo que hace Excel. Lo que hace Excel es, para usted ponerlo acá, es dar como la localización en código. Excel lo hace al revés. Primero da la columna y luego da la fila. Nosotros en matrices, primero damos la fila y luego damos la columna. Sí, Juan Pablo. Que vi que iba a abrir, que abriste tu micrófono. ¿No? ¿Fue que se te disparó? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros, bueno, y si son contadores o administradores de empresa, esos Exceles son gigantes porque, pues, es donde llevan las cuentas de todo lo que se ha trabajado. Entonces, vamos a seguir con nuestra matriz. Bueno, entonces, como les digo, la matriz es un arreglo. Entonces, yo voy a escribir en el arreglo una información que me da. Entonces, por ejemplo, la información de los productos que vende mi empresa versus el precio que se da de la empresa para vender esos productos. O los productos que vende mi empresa versus las plantas donde se fabrican. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este. Dice, suponga que un fabricante tiene 3 plantas, cada una de las cuales fabrica 3 productos diferentes. Entonces, las componentes A sub J denota el número de unidades del producto, J elaboradas en la planta I. Entonces, como yo tengo que hay 3 plantas, miren que fue la primera información que me dio. Entonces, en esta, de acuerdo a la información como se construye una matriz, entonces primero van las filas. ¿Cuántas filas tengo? 3 porque son 3 plantas de producción. Entonces tengo planta 1, planta 2 y planta 3. Dice la segunda información, que es la que corresponde a las columnas, cada una de las cuales fabrica 3 productos. Entonces, columna 1 significa la producción del producto 1. Columna 2, la producción del producto 2. Columna 3, la producción del producto 3. Entonces, a esta matriz le vamos a asignar un nombre. Entonces, llamemos que esta, como es un ejercicio de una fábrica, llamemos la matriz F. Esta matriz F tiene ¿cuántas filas y cuántas columnas? 3, ¿cierto? Tiene 3 filas. 3 columnas. Sí. Ajá. Que la fila 1 se llama planta 1 en este ejercicio práctico, fila 2, planta 2, fila 3, planta 3, y los productos son las columnas, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, como tiene la misma cantidad de filas que de columnas, es una matriz cuadrada.
Entonces, como es una matriz cuadrada, solamente necesito ponerle un numerito, F3. Ahora, estos valores que están acá, 240, 170, 135, 520, 430, 145, 097, 254. Estos valores supongamos que son los valores que me dan los supervisores de cada planta. Entonces, el supervisor, por ejemplo, de la planta 3 me dice, del producto 1, esta semana no elaboramos nada, 0. Del producto 2 elaboramos 97 y aquí del producto 3, 254. Entonces yo lo pongo en este orden para poder leer fácilmente este reporte. El supervisor de la planta 2 me dijo, bueno, el producto es 1, hicimos 520, o la meta, porque puede ser que no se hayan hecho. La meta es hacer en esta semana del producto 1, 520. Del producto 2, 430, del producto 3, 145. Y el supervisor de la planta 1 me dijo, producto 1, 240, producto 270 y producto 335. ¿Cuál es la importancia de tener unos datos, sobre todo datos empresariales, organizados de esta manera? Que si yo necesito, por ejemplo, la información de algún dato específico, es muy fácil verlo. Entonces, supongamos que nos llama el jefe y el jefe nos dice, bueno, necesito que me diga ya porque van a venir unos camiones a recoger el producto y necesito enviarlo ya. Necesito saber cuántos productos sacó la planta 2. A ver, la planta 2, ¿cuántos productos sacó? Para mandar los camiones a recoger, para saber cuántos camiones mando. ¿Cuántos productos? Ay, perdón. ¿Cuántos productos envío? Entonces, como usted tiene esto organizado acá, no tiene que irse a preguntar a cada uno de los, ya tiene aquí el reporte, que coge, como me están preguntando solamente por la fila, cojo los 3 productos, los sumo y ya con eso, pues le entrego a mi jefe la información para que mande traer los camiones que son necesarios para llevar los productos. Otra pregunta podría ser, yo voy a sacar solamente hoy el producto 1 de la planta 2, entonces necesito saber cuántos productos 1 sacó la planta 2. 520, profe, ¿es así? 520, exacto. Entonces, matemáticamente usted está haciendo, entonces, ¿cuántos productos sacó la planta 2? Va a buscar en el informe la fila 2 y la columna 1 y va a encontrar que son 520. Entonces, supongamos, hoy solamente van a transportar el producto 1. Entonces, para esos 520 productos, ¿cuántos camiones mando? Entonces, esa es la importancia de tener, bueno, esta es una de las la importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, perdón acá, porque si yo tengo otras operaciones, quiero hacer sumas entre matrices, quiero multiplicar alguno de estos productos por el precio y así poder saber más o menos cuánto dinero es el que voy a recibir de ganancia. Entonces, esto tiene muchísimas ventajas, este tipo de explicación. Bueno, muchachos, yo creo que dejamos ahí. Entonces, y la siguiente clase, la del martes, vamos a trabajar más porque vamos a coger las matrices y vamos a hacer operaciones entre matrices. Entonces, ¿qué significa una matriz? Que son iguales, cómo se suman las matrices, cómo se multiplican,
cómo se saca la traspuesta de una matriz, cómo se hacen multiplicaciones de matrices. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer la siguiente clase, el martes, para que pues ya podamos empezar a aplicarlas. Pues hasta ahí, chicos. Nos vemos entonces el martes en clase. Recuerden, como esto está siendo grabado para todos, recuerden revisar sus notas. Ya fueron sacadas en la página, en el aula virtual. Y cualquier cosita que ustedes vean que hay que mejorar, que hay que arreglar, pues me avisan. Me avisan y yo reviso a ver si ustedes de verdad tienen razón o si no, entonces yo les explico por qué no tienen razón. Recuerden que tienen 5 días para hacer cualquier tipo de reclamo. En la tardecita, ya como por fin abrieron Unives, en la tardecita subo las notas a Unives. Por ahora solo están en el aula virtual. ¿Listo? Profe, Dime. tengo una pregunta. Es Ok. que creo que ahorita ya dejaste un trabajo o un quiz o algo así en el aula, ¿cierto? ¿O no? No, ¿No has dejado todavía actividad? no, yo no he dejado nada. En este Ah, momento listo, no, perfecto. nada. ¿Ok? Bueno, entonces, Listo, profe. Muchas gracias. ok, dejamos ahí. ¿Listo? Bueno, chao, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, No, que profe, estén muy gracias. bien. You are currently the only person in this conference.